Hola, soy Isaac Prada y me dedico a trabajar para que las empresas, pymes, autónomos sean más competitivos, sean tan competitivos como un equipo de Fórmula 1. En todos mis vídeos comparto claves contigo para que si tienes una empresa, si vas a montar una empresa o si trabajas para una empresa por cuenta ajena, sepas cómo hacerla más competitiva. Hoy voy a hablar de uno de los problemas míticos, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en las empresas cuando están empezando, que es cómo gestionar los problemas con un socio, cómo gestionar los problemas con un socio o con varios socios con los que empieces la empresa. Y voy a hablar de 4 claves fundamentales. Y si tú estás dentro de una empresa y ves que hay esos problemas en los socios, también te sirve para poder ayudarles con mano izquierda para que gestionen mejor estos problemas que suceden siempre. Y a nosotros nos pasó, a mí con mis socios, o a mis socios conmigo, nos pasó en los primeros años de la empresa una vez y otra vez y otra vez. Por eso que dicen que el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra varias veces. Bueno, pues a mí me pasó y por eso quiero compartirlo contigo para que no te pase. El primero de las claves, de las reflexiones, de las 4 reflexiones que quiero compartir contigo en este vídeo, es no asociarse directamente. Fíjate que para gestionar los problemas con socios, lo más importante es no tener socios tan rápido, al menos no tener socios tan rápido, porque el asociarse con alguien en esto se parece a un matrimonio. Al final no te puedes casar con una persona que has conseguido, que has conocido hace 1 o 2 días, por mucha emoción, por mucho enamoramiento, por muy perfecta que te parezca ella o él, al final no puedes casarte en un día. Eso solo pasa en los programas y en los realities de la tele. Pero en la realidad, en la vida real, eso no funciona. Así que por eso con los socios, con los potenciales socios, muchas veces cuando estás emprendiendo tienes la tentación de emprender juntos, de venga, sí, tenemos la misma ilusión, las mismas visiones, venga, vamos a montarlo, nos asociamos. Bueno, hay muchas maneras de empezar a colaborar primero juntos durante un tiempo antes de asociarte. Esto es como el estar saliendo con una persona de novios y luego ya decides si te casas, si es la persona para ti o si no es la persona para ti. Pero hay que darle un tiempo a esto. Como decía José María, uno de mis antiguos socios, él tuvo experiencia trabajando en automoción en Argentina para una marca francesa, para un gran grupo industrial, y él decía que en Argentina tienen un dicho maravilloso para esto, que es con el andar se asientan los melones. Bueno, súper campechano, pero muy gráfico, para demostrar que al final las cosas hay que dejar que pase un tiempo para conocer las fortalezas de la otra persona, las debilidades, su estilo, cómo funciona y cómo reacciona ante las crisis, porque en las buenas todos somos maravillosos, pero cómo funciona cuando hay un problema y cuando vienen maldadas. Por eso no te asocies directamente. El segundo punto, muy relacionado con este primero, es que hay que tener un acuerdo de socios y además, con una coletilla importante, con un acuerdo de salida. ¿Qué es un acuerdo de socios? Un acuerdo de socios es un documento que firmáis cada uno de los socios, y es un acuerdo en el que estableces los acuerdos de la relación. Fíjate, si te acuerdas de Big Bang Theory, pues el acuerdo del apartamento de Sheldon. Cuando él pone todos los acuerdos que va a compartir con Hofstadter, con su compañero de apartamento, bueno, pues al final, con Leonard, pues al final él pone todos los acuerdos de hasta las horas para usar el baño, las reglas de la casa. No se trata, por supuesto, de irse a ese extremo, pero el acuerdo de socios tiene que existir. Y además es muy importante una reflexión, y es que hay que prepararlo, y esto es algo que yo aprendí por las malas, hay que hacerlo cuando te llevas bien, porque cuando empieza a haber problemas es cuando vas a discutir todo, vas a pelear todo, y al final el mejor momento para establecer un buen acuerdo para la otra persona y para ti, para todos los socios, es al principio, cuando te llevas bien. Y precisamente en ese momento la gente, como se lleva bien y tiene muchas ganas de empezar y tiene mucha energía para empezar la empresa que sea, piensan que eso no es importante y que nos llevamos fenomenal, si no va a haber ningún problema. Bueno, al final, en esto, fíjate que el ser socios no se parece a un matrimonio, en mi experiencia y en mi opinión. Y es que en un matrimonio hay evidentemente temas de dinero y muchos otros temas que pueden generar problemas, pero hay amor. Se basa en una relación de amor si funciona bien y si es un matrimonio bien fundado. Cuando tienes socios hay dinero, pero no hay amor. Puede haber amistad, puede haber respeto, puede haber confianza, puede haber lo que quieras, pero la relación, el enganche emocional es muy diferente. Por eso
Yo soy totalmente contrario a tener este tipo de acuerdos en un matrimonio. Creo que eso se basa en la confianza, compromiso y en valores que no se ponen en un papel por escrito. Pero cuando estás tratando de temas con socios, estamos hablando de negocios. Y esto no es hacerlo más frío, no es hacerlo más, menos emocional, pero hay que ser consciente que en los negocios se dan muchos problemas que cuanto antes estén por escrito todas las cosas que las responsabilidades de cada uno, y ahora te hablaré de eso, qué es lo que pasa si uno hace esto, si uno hace aquello, cuáles son los objetivos, qué tiene que conseguir cada uno. Depende de la empresa, al final el acuerdo de socios será de un tipo o de otro, pero es fundamental que el acuerdo de socios establezca las participaciones de cada uno, si van a ir aumentando, con qué objetivos, y tenga esa parte del acuerdo de salida, de si alguno de los socios quiere salir, si los socios quieren desmembrar la empresa, si hay algún problema, cómo se gestionan las empresas, cómo se gestionan los problemas en la empresa. Es crítico que haya ese acuerdo de salida porque una lección fundamental es que con los socios, como con tus trabajadores, tienes que acabar bien, tienes que terminar bien la relación, aunque acabéis separándoos porque tengáis visiones diferentes, criterios diferentes, maneras de hacer las cosas diferentes, pero hay que acabar bien con las personas. Primero, porque es bueno para el negocio, pero sobre todo a nivel más profundo porque es bueno, es mucho más satisfactorio para ti como persona. Como profesional, pero sobre todo en el plano personal. Te quedarás con una mejor experiencia, con un buen sabor de boca de esa etapa de tu vida, de esa etapa de tu empresa. Así que es importante el acuerdo de socios cuando estáis todavía llevándoos bien, con un acuerdo de salida para conseguir terminar bien, porque esto no es como un matrimonio. Es como un matrimonio, en la primera de las claves que te decía, pero no en que tengas que tener un acuerdo de socios, que aquí sí, en un matrimonio, en mi opinión, no debe haberlo. Y por último, las dos últimas claves son muy relacionado con esto del acuerdo de socios, pero ya más en el plano operativo, si quieres, del día a día. Hay que definir claramente las responsabilidades que tiene cada uno de los socios, qué parte tiene que hacer cada uno en la empresa y el valor que aporta cada uno, que está relacionado con las responsabilidades. Porque lo que no puede haber, lo que en mi experiencia no funciona bien, es una empresa con dos cabezas. No puede haber una empresa con dos cabezas, con tres cabezas, como los monstruos mitológicos. Afortunadamente, en mi experiencia personal, hemos tenido en una primera etapa muchos problemas con socios, no terminamos bien porque no teníamos un acuerdo de socios, no había un acuerdo de salida, no teníamos claramente definidas las responsabilidades y cuando nos llevábamos bien parecía que no era importante, pero luego cuando empezaron a surgir problemas y maneras diferentes de gestionar o de querer gestionar las cosas, empezaron a surgir los problemas y acabamos con muchas discusiones, con una parte de discusiones con puntos de vista totalmente opuestos y peleas que al final no es algo satisfactorio. Y es una de las cosas que si volviera a hacerlo otra vez, intentaría hacerlo de otra manera totalmente diferente, aplicando estas claves. Y por eso es importante que en la siguiente empresa, la que monté hace 10 años, mi empresa actual de ingeniería, tecnología y formación, pues ahí con José María, mi socio, con Jaime, mi otro socio, pues al final definimos claramente las responsabilidades de cada uno, Jaime en la parte financiera, José María en la parte comercial, yo en la parte técnica, y al final no éramos una empresa de dos cabezas o tres cabezas. Y cuando nos dábamos cuenta de que quizá cada uno tenía un criterio, lo que no se puede hacer es gestionar la empresa un momento o unos meses con el criterio de uno, otros meses con el criterio de otro, otros meses con el criterio de otro, porque un día uno se levante con más energía. Al final los dos criterios pueden ser buenos, pero tú puedes querer llegar a una isla por la izquierda o por la derecha, un rumbo u otro, y al final lo que no puedes hacer es ir un día en un rumbo, cambiar al otro rumbo, cambiar al otro rumbo y así constantemente. Así que puede haber dos criterios diferentes, pero buenos los dos, pero tienes que mantener uno coherente. Por eso cuando veíamos que había alguna diferencia, nos reuníamos, lo solucionábamos y corregíamos el rumbo. Es fundamental que no haya empresas multicéfalas, bicéfalas, tricéfalas, como los dragones y sobre todo los dragones, sí, de los cuentos medievales y de los cuentos de mitología. Así que esa es la tercera clave, definir claramente las responsabilidades y el valor para que no haya una empresa con dos cabezas, para que haya un criterio que se puede corregir, pero que no sea cada día el de uno de los socios. Y por último, relacionado con esto y con las claves, sobre todo cuando te he hablado de no asociarse directamente y del acuerdo de socios, es que cuando surja un problema es importante cuanto antes mejor. Mejor una vez rojo que ciento amarillo. Era uno de los dichos también que decían mis socios
y que yo no conocía, no había vivido todavía, y a veces piensas que por no decirlo, por ocultarlo, venga, vamos a intentar solucionarlo cuanto antes mejor, porque esto es como una casa, si la vas construyendo, que es una relación de confianza con tus socios que vas construyendo poco a poco, si hay algo que queda mal en los cimientos, en el primer piso, en el segundo piso, eso va a afectar a lo que construyas por arriba y no va a ser tan estable. Así que cuanto antes hables de los problemas, muchísimo mejor. A las claras, diciendo las cosas de la A a la Z. Evidentemente con tacto, evidentemente con empatía, con amor, con amistad, con confianza, con valores, pero hay que decir las cosas claramente. Las medias tintas en los negocios no funcionan y se quedan como una media tinta, emborronado. Al final ni es blanco ni es negro. Y las cosas hay que hablarlas claramente cuando hablas con tus socios. Así que estas 4 claves, no asociarse demasiado rápido, porque esto es como un matrimonio. Tener un acuerdo de socios con un acuerdo de salida, porque en esto no es como un matrimonio. Para además terminar bien, si tienes que terminar con tus socios, definir claramente las responsabilidades y el valor de cada uno para que no haya una empresa con 2 cabezas o con 2 criterios diferentes. Y por último, hablar de los problemas cuanto antes para que no haya un ladrillo roto en una casa que estás construyendo, que es la relación con tus socios. Estas son, en mi experiencia, en lo que yo he vivido, en lo que he trabajado y he vivido con otras empresas con las que trabajo como gestor de competitividad, ayudándoles a ser más competitivas, pues a veces uno de los problemas críticos de raíz que a veces no ves en la superficie son problemas de los socios porque no te los quieren mostrar y realmente si ese es el problema raíz, estas son 4 claves que me parecen fundamentales para cómo gestionar los problemas con un socio.